Uno. Bien, Dios le continúe bendiciendo a todos, hermanos. Amén. Vamos a orar para presentarle todo a nuestro Señor. Oremos. Madre de Dios celestial, Dios altísimo, Dios soberano, Dios justo, Rey de reyes, Señor de señores. Venimos ante ti, Dios, en tu presencia, Padre, rogándote, Dios, que tú nos ayudes a entender tu palabra, a vivir en conformidad a ti, oh Dios. Que tú nos ayudes a darte gloria, bendición, por siempre, siempre. Que tú limpies cada día más nuestros corazones y nuestras vidas. Y que tú nos ayudes cada día a buscarte, a conocerte íntimamente, Dios. Te rogamos que se esté hablando en esta tarde, Dios. Quita mis palabras, oh Dios, mis razonamientos. Ayúdanos a entenderte, a entender tu palabra, a entender lo que tú tienes para con nosotros. La sabiduría que tienes para con nosotros en el día de hoy. Danos de tu gracia, danos de tu poder. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios le continúe bendiciendo. Bien, estos días, el domingo pasado, para ser específico, comenzamos una serie sobre el conocimiento de Dios. Hablábamos de la intención, el deseo de hablar sobre Dios, sobre conocer a Dios, específicamente los atributos. Pero por la gracia de Dios hemos recibido un material de J.I. Packer sobre el conocimiento de Dios, que es algo más general e incluye los atributos y otras cosas de Dios. El domingo pasado hablamos sobre el conocimiento de Dios, aspectos que vamos, Dios mediante, a tener en cuenta al estudiar este tema. Vimos también qué produce el estudio de Dios, qué produce en la persona que estudia cuando estudia sobre Dios. Vimos también para qué estudiamos el tema de Dios, por qué estudiamos el tema de Dios, si es para ser más inteligentes, ser más orgullosos, o es para realmente obedecerle, querer bendecir su nombre y querer vivir en conformidad a Él. Y veíamos, por último, recalcábamos que no es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo usted conocer acerca del Dios vivo que conocer al Dios. En otras palabras, no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Y debemos rogar al Señor que nos ayude a conocer a Dios. No solamente de Dios, sino a Dios. Y veíamos la vez pasada un consejo, una exhortación de meditar. Y que debemos practicar la meditación, que luego que leamos la palabra debemos sentarnos en tranquilidad y pensar cómo esto se aplica a mi vida, pensar cómo la promesa, los hechos de Dios leídos se nos aplican a nuestra vida personal. Y la vez pasada terminamos con un comentario sobre un hecho que pasó, y me gustaría leer de nuevo este comentario de esta persona. En un día de sol me paseaba con un hombre erudito que había arruinado en forma definitiva sus posibilidades de adelanto en el orden académico, porque había chocado con los dignatarios de la iglesia en torno al tema del evangelio de la gracia. Esta persona se había arruinado porque había discutido con los directivos de la iglesia, creemos que ese era un seminario, había discutido sobre el evangelio de la gracia, y esa discusión con los dirigentes le había condenado académicamente ya. Y él decía, pero no me importa,
porque yo he conocido a Dios y ellos no. Y nos enfocábamos no en la discusión, sino en la afirmación. Yo he conocido a Dios. Yo he conocido a Dios. Y ellos no, decían. Y con cuánta seguridad, con cuánta rapidez este hombre decía, yo he conocido a Dios. Y creemos que él tenía argumentos, situaciones, momentos en su vida que respaldaban esa afirmación. Yo he conocido a Dios. Yo he conocido a Dios. Hoy queremos ver 4 evidencias de los que conocen a Dios. 4 afirmaciones, preposiciones que pueden servir como pistas, como pruebas de que estamos conociendo a Dios o de que nos falta por conocer a Dios. Y a la luz del libro de Daniel, hermanos, que es una bendición leer el libro completo de Daniel. Es una bendición leer cada capítulo de Daniel. Uno se goza mucho, disfruta mucho cuando lee este libro. A la luz del libro de Daniel y a la luz de los comentarios de J.I. Packer, queremos estudiar estos 4 puntos. Y este bosquejo también ha sido suministrado por J.I. Packer. Y la primera característica, la primera prueba de una persona que conoce a Dios, que tiene conocimiento de Dios, es lo siguiente. Primero, quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. Quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. Quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. Hablábamos anteriormente cuando hablábamos en Corintios 10, 1 Corintios 10, que si Dios es el centro de nuestras vidas, si Dios es el Dios de nuestras vidas, va a tener la mayor parte de nuestro tiempo, la mayor parte de nuestro pensamiento y la mayor parte de nuestra energía. La mayor parte de nuestro tiempo, la mayor parte de nuestros pensamientos y la mayor parte de nuestra energía. Lo que más debemos de pensar, hermano, no es en el trabajo, no es en la familia, no es lo que pasa en el mundo, es en Dios. En lo que más debemos invertir nuestro tiempo, pensar, invertir nuestra energía, es en Dios. Es en Dios. Entonces aquí ese es el primer punto, despliegan gran energía por Dios. En uno de los capítulos proféticos de Daniel leemos esto: el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hará? Se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Allá, creo que en Colosenses que dice esforzaos. En Josué dice esfuérzate. Dios da el querer como el hacer, Dios da la gracia, Dios pone todo en nosotros, pero también hay una demanda de nosotros, de parte de Dios, a que nos esforcemos, a que pongamos de nuestra parte, a que nos esforcemos. Eso está en Daniel 11:32, y cuando leemos Daniel 11:32, vemos muchas cosas, vemos que habla mucho sobre los reyes, sobre los príncipes mundanos, que harán esto, que harán aquello, que son malos. Habla sobre los príncipes y los reyes. En el contexto de esta afirmación se inicia la palabra más. Cuando hablamos de la palabra más, significa pero. Es como un cambio de idea, un cambio de dirección. Es decir, que esta idea de que el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará está en contraposición, es diferente a la idea anterior. ¿Y de qué nos habla la idea anterior? Habla de la actividad del hombre despreciable, que está en el verso 21, donde dice: y le sucederá en su lugar un hombre
despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Habla del hombre despreciable. El mismo verso 32 dice: con lisonjas seducirás. Lisonjas es adulaciones, palabra bonita, como nosotros decimos, tumbarle el polvo. Con eso, dice el verso 32, dice: seducirá a los violadores del pacto. Es decir, a las personas que no son piadosas, esos judíos no piadosos, esos que dicen ser creyentes pero no son piadosos, que dice aquí, con lisonja los van a seducir. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay unas personas que están procurando el mal, procurando las cosas despreciables, y están comprando, están seduciendo a aquellas personas que están frías, a aquellas personas que violan la ley de Dios. Y esa es la idea de ese momento, que viene conquistando a cada una de estas personas, pero va a haber personas, va a haber un pueblo de Dios que conoce a su Dios y que ahora se esforzará y actuará. El contexto histórico de lo que habla aquí es de la abominación desoladora que corromperá mediante lisonjas y halagos a aquellos que han violado el pacto de Dios. Esto demuestra que la acción iniciada por los que conocen a Dios es una reacción a las tendencias contrarias a Él, que ponen de manifiesto a su alrededor, Y hablando un poco del contexto histórico, conocemos cuando Antíoco profana el templo. ¿Y qué hace en el templo? Sacrifica un cerdo, un animal impuro en el templo de Dios. Profana ese templo. ¿Y quiénes vienen luego? Los macabeos. Y hacen justicia, ponen rectitud. Esa es la idea histórica, el contexto histórico. Estas personas corrompen el templo, profanan el templo y respetan el templo. Pero hay unas personas que conocen a Dios, que son celosos por lo de Dios, se esfuerzan y actúan por restaurar el temor de Dios y la honra de Dios en el templo. Ya aplicándolo a lo de Daniel, nos dice lo siguiente: esto demuestra que la acción iniciada por los que conocen a Dios es una reacción. La acción iniciada por los que conocen a Dios es una reacción. ¿Ante qué? Ante las tendencias contrarias a Él, que se ponen de manifiesto a nuestro alrededor. A nuestro alrededor vamos a ver manifestaciones pecaminosas, tendencias contrarias a lo que sabemos que el Señor dice. Y nosotros no podemos quedarnos ignorantes o pasivos ante el pecado. Es lamentable, hermanos, pero muchos creyentes se quedan pasivos ante el pecado. Permiten el pecado cerca de ellos, están donde se practica el pecado. A nosotros nos han enseñado, hermanos, que lo que no estamos de acuerdo no lo apoyamos. Es decir, si usted no está de acuerdo con algo, no esté ahí. Si usted no está de acuerdo con que se diga mala palabra, no esté en un lugar donde se diga mala palabra. Si usted no está de acuerdo con algo, con la bebida, no esté en un lugar donde se beba. Si usted no está de acuerdo con cualquier cosa, no esté en ese lugar. El creyente debe reaccionar al pecado, hermano. No podemos, hermanos, ser insensibles al pecado. No podemos ser insensibles ante el mal, hermanos. Roguémosle a Dios que no seamos insensibles, que dejemos que pequen delante de nosotros y no actuemos, hermanos. Hermanos, debemos reaccionar. Mientras su Dios estaba siendo desafiado o desoído, no pueden descansar. Sienten que tienen que hacer algo. La deshonra que
que se está haciendo al nombre de Dios los impulsa a la acción. Vimos esto con los macabeos, que vieron que se estaba deshonrando y respetando el nombre de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? No se quedaron sentados. Vieron que se le estaba faltando el respeto al temor de Dios y no se quedaron sentados. Se esforzaron y actuaron. Y no solamente vemos eso en los macabeos, sino que lo vemos también en Daniel, en los amigos de Daniel, que eran personas que no se quedaban sentados ante el pecado, sino que eran personas que reaccionaban, eran personas que defendían el celo de Dios, la gloria de Dios, las cosas de Dios. Esto es exactamente lo que vemos que ocurre en los capítulos narrativos de Daniel, donde se nos habla de los prodigios de Daniel y sus 3 amigos. Ellos eran hombres que conocían a Dios y que en consecuencia se sentían impulsados de tiempo en tiempo a ponerse firmes frente a las convenciones y los dictados de la irreligión o de la falsa religión. En el caso de Daniel en particular, se ve que no podía dejar pasar una situación de este tipo, sino que se sentía constreñido a desafiar de forma franca, antes que arriesgarse a ser contaminado ritualmente al comer de la comida del palacio. Insistió en que se le diera una dieta vegetariana, con gran consternación por el rey de los eunucos. Comenzando el capítulo 1 de Daniel, que se nos dice que hubo un cautiverio, se llevaban lo mejor de los príncipes, entre ellos estaba Daniel y sus amigos, y el rey sacó una ración de sus alimentos que eran presentados a los ídolos, y nos dice de entrada en el verso 8, y Daniel propuso su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió, por tanto, al rey de los eunucos que no le obligasen a contaminarse. Daniel de entrada, comenzando la historia, propuso en su corazón no contaminarse con el pecado, no participar de las cosas del pecado. El eunuco le dice: mira, si tú no comes y nos ven que usted está enflaquecido, nos van a matar, nos van a cortar la cabeza. Daniel le dice: miren, vamos a hacer una prueba, 10 días. Y si en 10 días estamos más flacos, vamos a comer su comida. ¿Y qué pasa en 10 días? Los rostros de ellos están más rejuvenecidos. Y se nos habla algo muy importante. Daniel halló gracia ante los ojos de los eunucos y los reyes. Hermanos, como decía José Agüero, Dios da la influencia. Dios es el que da la influencia. Dios es el que da la gracia. Y lo dicen los salmos. Aún a sus enemigos, Dios hace estar en paz. Vimos en la lectura cómo Daniel habla a un rey, a un jefe de guardia que está puesto para matar. Él le dice: espérate. Wow, cuánta autoridad Dios puso en Daniel, cuánta gracia halló Daniel para no solamente con Dios, sino con los hombres que estaban ahí. Dios puso gracia en Daniel. Y Daniel podía hablar con los eunucos, hablar con los jefes de guardia, porque Dios puso gracia sobre Daniel. Pero Daniel, hermanos, no se conformaba al pecado. Daniel reaccionaba ante las cosas que ofendían el nombre de Dios. Cuando Nabucodonosor suspendió por un mes la práctica de oración bajo la pena de muerte, Daniel no se limitó a seguir orando 3 veces por día, sino que lo hacía frente a una ventana abierta para que todos pudiesen ver lo que estaba haciendo, allá en Daniel 6:10, que ya hemos hablado sobre esto. También nos trae a la memoria el caso del obispo Ray, quien se inclinaba hacia adelante en la catedral de San Pedro en Londres para que todos pudiesen ver que no se volvía hacia el este para el credo.
Gestos de esta naturaleza no deben entenderse mal. No es que ellos eran revolucionarios, roca izquierdas, sino que ellos estaban en contra del pecado. No es que ellos eran roca izquierda, eran personas que peleaban con todo el mundo, no, hermanos. Ellos estaban en contra de lo que deshonraba el nombre de Dios, y no podemos quedarnos inactivos ante la falta de respeto al nombre de Dios. No quiere decir que Rice y Daniel eran tipos difíciles, inclinados a llevar la contraria, que se deleitaban en rebelarse y que solo era feliz cuando se ponían decididamente en contra del gobierno de todo. Se trata solo de quienes conocen a su Dios, tienen plena conciencia de las situaciones en las que la verdad y el honor de Dios está siendo explícita o implícitamente comprometido. Y antes de dejar que las cuestiones pasen desapercibidas, prefieren forzar la atención de los hombres al fin de obligar a que las situaciones se rectifiquen mediante un cambio de opinión, aunque esto signifique riesgo personal. Se nos dice a los docentes que cuando pasa algo malo y nos quedamos sin actuar, estamos promoviendo la mala acción. Eso pasa con nosotros los creyentes. Si a nuestro alrededor pasa un pecado, nos quedamos sin actuar, estamos promoviendo el pecado. Estamos promoviendo el mal. Debemos reaccionar. Ahora bien, este despliegue de energía para Dios no se limita tampoco a los gestos públicos. No es que estas personas que despliegan energía son personas que públicamente, esa es su misión, desplegarse. No. En realidad, ni siquiera comienza allí. Los hombres que conocen a su Dios son antes que todo, hombres de oración. Los hombres que conocen a Dios son ante todos hombres y mujeres de oración. Son hombres y mujeres de oración. Y fue lo que vimos en el capítulo 2. ¿Qué hizo Daniel cuando vio que iban a matar a la persona? ¿Qué él hace? En el capítulo 2, lo que leímos. Él va ante su amigo, ante Azarías, Ananías, y le dice: oremos a Dios. Él va, le cuenta y pide que oren a Dios. Los hombres que conocen a su Dios son ante que todos hombres de oración. Y el primer aspecto en el que el celo y su energía por la gloria de Dios se ponen en manifiestos es en sus oraciones. El primer aspecto en el que su celo y su energía por la gloria de Dios se ponen en manifiestos es en sus oraciones. No son personas que reaccionan por reaccionar, ven el pecado y reaccionan. No, hermanos, son personas que ven el pecado y oran a Dios. Y Dios le da respuesta y después se manifiestan externamente. Pero son personas que ven la situación y ¿qué hacen? Oran a Dios. Son personas de oración, hermano, y recordemos siempre la importancia de la oración. La importancia de la oración. En Daniel 9 vemos que cuando supo por los libros que el periodo de la cautividad de Israel, según estaba profetizado, estaba por cumplirse, y al mismo tiempo se dio cuenta de que el pecado del pueblo seguía siendo tal que en lugar de provocar misericordia, podía provocar juicio, se dedicó a buscar el rostro de Dios en oración y ruego, en ayuno, silicio y cenizas. Y oró por la restauración de Jerusalén con tal vehemencia, pasión y agonía de espíritu, como las que
las que la mayoría de nosotros no hemos conocido. Jamás, cuando Daniel se dio cuenta de que el tiempo, el plazo de Dios estaba por cumplir y que el pueblo andaba de lleno en pecado, ¿qué hace Daniel? Ora a Dios. La primera reacción, el primer acto de reacción viene en la oración, hermanos. En la oración. La energía, la principal lugar donde se invierte la energía es en la oración. Donde mayor desplegamos la energía es en la oración. Daniel oró con pasión, con agonía y con vehemencia. Sin embargo, el eterno fruto del verdadero conocimiento de Dios es la energía para orar a favor de la causa de Dios. Repito esto, el eterno fruto del verdadero conocimiento de Dios es la energía para orar al favor de la causa de Dios. Energía, por cierto, que solo puede encontrar salida y alivio para esa tensión interior cuando se canaliza mediante dicha clase de oración. Y cuanto mayor sea el conocimiento, tanto mayor será la energía que se desencadena. De este modo podemos probarnos. Tal vez no estemos en posición de hacer gestos públicos contra la impiedad y la apostasía. Puede que seamos viejos, estemos enfermos o nos veamos limitados por alguna situación física. Pero todos podemos orar ante la impiedad y ante la apostasía que vemos a nuestro alrededor en la vida diaria. Si en cambio no se manifiesta en nosotros ese poder de oración y en consecuencia no podemos ponerla en práctica, tenemos entonces una prueba segura de que todavía conocemos muy poco a nuestro Dios. Repito de nuevo, el eterno fruto del conocimiento de Dios es la energía para orar a favor de la causa de Dios. Es la energía para orar a favor de la causa de Dios. Tal vez te diga, bueno, yo tengo una limitación, estoy viejo, estoy enfermo, tengo limitaciones. Usted puede orar. Usted debe orar por la impiedad que está pasando alrededor. Orar por la causa de Dios. Hablamos en la semana que cuando oremos, hermanos, no seamos egoístas. Como dice una canción de Majo y Dan, que me gusta mucho, dice: si nuestras oraciones hablan más de nosotros, quiero disculparme. Se trata de ti, dice esa canción. Y así no debemos pensar nosotros. Si nuestras oraciones hablan más de nosotros que de Dios, hermanos, debemos revisar nuestras oraciones. Cuando Jesús oró, Jesús hace 3 peticiones por la causa de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, primera petición: santificado sea. Vamos allá, eso está en Mateo 6. Mateo 6, 9. Mateo 6, 9. Ese es el modelo de la oración que debemos tener. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en el cielo, alabanza a Dios, a nuestro Padre, santificado sea tu nombre. La primera petición que pide este hombre es Jesús, nuestro Dios, nuestro ejemplo es que sea santificado el nombre de Dios. Y la segunda petición es: venga tu reino. La tercera petición: hágase tu voluntad.
Y luego el que pide por sus necesidades, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Pero hermanos, nuestras oraciones deben hablar de Dios. Debemos rogar por las cosas de Dios. Debemos pedir en conformidad al carácter de Dios. Debemos aprender a orar, hermanos. En los salmos tenemos 150 modelos, 150 plantillas, maquetas, ejemplos de cómo orar. Usted tiene, hermanos, 150 salmos que son ejemplos de cómo orar. Y tiene ejemplos de cómo orar en cualquier situación. Usted está pasando por dificultad. Ahí tiene el Salmo 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Está pasando por falta de conocimiento. Tiene el Salmo 1, Salmo mesiánico, Salmo 2. Quiere alabar, Salmo 8. Tiene 150 planillas. Quiere orar por el pecado, Salmo 6. Quiere orar por el enemigo, Salmo 7, Salmo 4. Veamos cómo ora el salmista. Él pide por lo de Dios. Y algo que me gusta del salmista, no solamente que él pide por lo de Dios, él pide en conformidad al carácter de Dios. Él ora, que es lo importante. Él ora. Él ora. Me está yendo mal, oración. Están hablando mal de mí, oración. Me están calumniando, oración. Me están persiguiendo, oración. Estoy pasando aflicción, necesidad, oración. Estoy feliz, oración. Estoy siendo bendecido, oración. Necesito conocimiento, oración. Pero debemos orar, hermano, por las cosas de Dios, por la causa de Dios. Debemos desplegar nuestra energía en la oración por su causa. Y esto demuestra, hermano, qué tanto conocemos de Dios. La segunda característica que vamos a iniciar, pero Dios mediante terminaremos el próximo domingo, es quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Creo que podemos hablar un poco de ello ahora, sí, es corto. Quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. ¿Piensa usted, hermano, grandes cosas de Dios? ¿Piensa en Dios? Nuestro pensamiento, hermano, debe estar en Dios. Si ponemos nuestro pensamiento en el hombre, nos vamos a desanimar. Si ponemos nuestro pensamiento en las cosas materiales, nos vamos a desanimar. Si ponemos nuestro pensamiento en nosotros, si vemos pensando en nosotros, nos vamos a desanimar. Pensemos en Dios. Pensemos en Dios. Y pensemos cosas grandes de Dios. No tenemos espacio suficiente para referirnos a todo lo que el libro de Daniel nos dice en cuanto a la sabiduría, el poder, la verdad del gran Dios que domina la historia y nos muestra su soberanía en actos de juicio y misericordia. Y vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Pero cuando leemos a Daniel, hermanos, si usted lee a Daniel, fíjese, yo comencé ese ejercicio con los primeros 4 capítulos. Mal que en Daniel, ¿cuánto habla de Dios? Mal que en Daniel, ¿cuánto habla de Dios? Por decirlo así, el capítulo 2 que leímos dice: Tú, oh Rey de Reyes, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder y majestad. El verso 44 dice: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. El 47 dice: El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar el misterio. Y si seguimos así, hermano, no terminamos. Si seguimos así, hermano, no terminamos. ¿Cuánto habla Daniel de Dios? Un verso que para mí es más importante, el 4:17 de Daniel dice:
La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo que hace, gobierna. ¿Qué gobierna el Altísimo? El reino de los hombres. Y que a quien Él quiere, lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Cuánto habla Daniel de Dios, de la grandeza? Yo creo que no hay otro libro, hermano, en la Biblia que hable tanto como habla Daniel de la grandeza de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Daniel pensaba cosas grandes de Dios, porque Daniel conocía a Dios. Hoy hemos visto dos evidencias de lo que conocen a Dios. Primero, quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios, mayormente en la oración ante el pecado, por la causa de Dios. Y segundo, quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Hermano, piensa en Dios, no en usted, no en las cosas, no en las personas. Piensa en Dios, piense grandes cosas de Dios. Lea la Biblia, porque es la Biblia que habla de Dios. Es en la Biblia que nos habla de Dios. Y meditemos cómo ese carácter de Dios, cómo ese atributo de Dios, cómo ese hecho de Dios, cómo esa promesa de Dios tiene que ver con nosotros. Cómo saber que Dios gobierna sobre el hombre puede ayudarnos a ser mejores creyentes. Cómo saber que Dios tiene sabiduría y Él revela todo conocimiento, nos ayuda a ser mejores creyentes, mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores vecinos, mejores hijos de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayuda a que ella pueda tener espacio vigente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos a practicar esto, Dios. Que no solamente sea un conocimiento que aprendimos, repetimos, sabemos, guardamos en la memoria, sino que sea algo, Dios, que tengamos presente siempre. Que meditemos y oremos, oh Dios, para que esto tenga cumplimiento en nuestras vidas. Que podamos conocerte, oh Dios. Que podamos invertir nuestra energía en ti, en la oración. Que podamos ser creyentes de oración, amar la oración, orar en todo tiempo, como lo hacía Daniel, como lo hacía David, como lo hacían los salmistas, como lo hacías tú, oh Jesús. Ayúdanos a ser fervientes en la oración y en las cosas tuyas, oh Dios. Ayúdanos a pensar en ti, no en las cosas terrenales, en lo que pasa, en las vanidades, no en las personas, en los que lo hacen, en lo que piensan de nosotros, no en mí, oh Dios, no en el yo, no en cómo me va, cómo me siento, cómo me percibo, Dios, sino yo me pensar en ti, en tu grandeza, en tu poder, en tu gloria, en tus atributos, en tus hechos, en tus promesas, oh Dios. Ayúdanos a conocerte íntimamente. Ayúdanos a poder decir, yo he conocido a Dios. Padre, gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Dios le bendiga, hermanos. Dios bendiga a José.